Entonces, vamos a ahora hacer presión, vamos a cambiar presión. Otra vez utilizamos el etanol 01 que habíamos utilizado en la clase anterior y le vamos a cambiar el nombre. Ahora va a ser isotérmico a 85, pero la presión del argón va a ser de 20 P6. No, vamos a hacerlo de 25 P6. 25 P6. Y le vamos a llamar etanol 25. 25 PSI. Entonces ahora el horno se queda así, de 85. El tiempo de análisis se queda igual, todo se queda igual. Ahora lo que vamos a cambiar aquí es a 25 PSI, la presión del gas acarreador. El detector se queda igual y el split debe de estar abierto. Como quedó modificado, lo guardamos porque ya es 25 y lo podemos instalar. Vamos a instalar este método y lo buscamos para instalar. Le ponemos el nombre. Y ahora vamos a cambiarle la presión hasta 25 PSI. Ahorita está en 15. Lo vamos a ir cambiando hasta 25. El horno está regresando a 85 y la presión del gas acarreador debe estar en 25. Desde 22 dice que ya está listo, pero realmente necesitamos que esté exacto en 25. Nos pasamos. Y ya quedó. Vamos al horno, el horno ya casi va a llegar a su temperatura. Y vamos a esperar a que se estabilice. Ahorita ya no le vamos a mover nada a la presión del gas acarreador, porque como sigue bajando la temperatura, pudiera también bajarse sola la presión del gas acarreador. En caso de que ya no baje, la podemos ajustar. De todos modos, punto 1 no es una gran diferencia, inclusive lo pudiéramos dejar así, pero si no nos gusta lo dejamos en 25.0. Entonces, el método que teníamos anteriormente de 25 PS6, ahora lo vamos a cambiar a 20 PS6. Y es lo único que le vamos a cambiar, todo lo demás se mantiene igual, 85 y 3.5. Vamos a cambiar el nombre.
Y esto es a 20. Vamos a llamar etanol 20 PSI. Y ya quedó. Lo vamos a instalar. Y ya quedó instalado. Ya nada más vamos a esperar a que se instale el método y mientras tanto podemos seguir bajando la presión hasta 20. A diferencia del método anterior, ahora ya no tenemos que esperar que cambie la temperatura, solamente la presión. Y esa la hacemos manualmente. Ahí está. Ya quedó todo. Paso tantito y vamos a regresar. Ahí está. Listo. Vamos a inyectar. Bueno, entonces aquí ya no estamos viendo los cromatogramas cómo están saliendo todos, porque pues prácticamente los cromatogramas se parecen a la vista, de primera vista, pues se asemejan todos como si fueran el mismo. Lo que nosotros podemos notar de diferentes en los cromatogramas es cuando ya vemos el reporte de picos y ahí nos dan todas las respuestas del cromatógrafo, el tiempo de retención, el área de pico, altura de pico y la relación área sobre altura. Ahí es donde podemos ver realmente cómo van cambiando los diferentes picos. Si nosotros vemos en el video cómo se va formando el cromatograma, realmente parece que es repetición uno de otro. Como ya tenemos un método a 15 pesos, el siguiente método que vamos a modificar, el siguiente que vamos a necesitar es uno. Entonces, lo cambiamos como etanol 10. Nuevamente le vamos a cambiar las condiciones. Nada más de la presión del gas acarreador. Todo lo demás se mantiene igual. Guardamos y lo instalamos. Como ya tenemos un método bueno, aquí ya se supone que ya terminamos de hacer el experimento. Ya hicimos todas las inyecciones que necesitábamos. Inyectamos a 25, 20, 10 y 5 PSI. Y
obtuvimos los correspondientes cromatogramas, que son lo importante de esta experimentación. Y finalmente, pues vamos a hacer el apagado del cromatógrafo. Ahorita vamos a ver estos videos del apagado del cromatógrafo, pero después vamos a revisar qué es lo que obtuvimos de resultados de nuestra experimentación. Aquí observamos que estamos bajando todas las condiciones para el apagado y revisamos que no todas han llegado al set point requerido. Continuamos bajando. Vale. Cuando ya vamos a apagar el detector, entonces ya esto ya lleva un buen rato en 3.2, 3.3. Eso significa que está suficientemente bien. Vamos al detector, le presionamos Enter para que nos dé la señal. Ya vimos que estaba en 100 centígrados y vemos que la señal está en .07. Entonces, para apagar la flama, entonces cerramos el hidrógeno. Y el hidrógeno poco a poco va a ir bajando su presión en el manómetro para que la flama se extinga. Poco a poco, conforme va bajando la cantidad de hidrógeno, la señal va a ir disminuyendo. Todavía tiene hidrógeno suficiente como para poder tener la señal normal. Cuando se agota, entonces ahora sí ya empieza a disminuir la señal. Eso significa que todavía está la flama prendida, pero poco a poco va perdiendo combustible, hasta que de plano el combustible no es suficiente y se queda en .01. Cuando ya llegó a ese nivel, ya no hay flama, entonces acá cerramos aire, porque si no cerramos el aire se nos agota. Entonces tenemos que cerrar la válvula de aire, esta parte de aquí, y ya podemos cerrar ahora sí hidrógeno. Entonces primero cerramos aire para que no se nos acabe el aire, que ese sí se gasta más rápido, y finalmente vamos a cerrar la válvula de aire de acá. Todavía nos falta que el inyector llegue a 50 centígrados y con eso ya terminamos de trabajar. En este punto ya lo único que nos queda es esperar a que el inyector llegue a 50 centígrados o a 60, lo mínimo que le podemos permitir, si es que ya no tenemos mucha prisa por terminar, es dejarlo en 60, que es lo que habíamos visto en la práctica 1 y en la práctica 2. Lo normal es que lo dejemos en 50 si hay tiempo suficiente. A veces hay clases una después de otra y podemos evitar nosotros hacer el apagado del cromatógrafo y dejárselo al grupo que sigue después de nosotros. Pero normalmente si nosotros vamos a apagar el cromatógrafo, lo apagamos cuando el inyector llegue a 50 centígrados. Ya tenemos el horno a 30, el detector a 100 y el gas acarreador en 3.2. Todo lo demás quedó automáticamente
establecido ya en el método, y todo se ajusta de manera automática, excepto el gas acarreador, que lo tenemos que ir bajando con la válvula correspondiente. Cuando nosotros ya hicimos el apagado, nosotros podemos hacer la liberación del cromatógrafo desde la computadora. Recuerden que cuando la computadora está controlando el cromatógrafo, nosotros no podemos hacer ninguna modificación de ese método. Lo podemos hacer hasta que queda liberado. Y entonces hay una función en el programa Total Chrome que se llama Release Control. Entonces, cuando hacemos el release, cuando nosotros liberamos el cromatógrafo, entonces ya ahora sí queda otra vez listo para que le podamos mover cualquier condición desde el panel de control. Antes de eso, antes de liberarlo, no podemos hacer ninguna modificación desde el panel de control y tendríamos que hacerlo por computadora. Cuando el cromatógrafo no nos hace caso porque tiene instalado un método externo, aunque la computadora esté apagada, quiere decir que no fue liberado, y entonces tendríamos que prender la computadora y liberarlo para poder mover cualquier parámetro desde este panel de control. El cromatógrafo, verificamos que todas las condiciones de apagado estén en el set point. El horno 30, el inyector a 50, el detector a 100, el tiempo de análisis 999, la presión en 3.1, está bien, y el rango en 20, ya está todo. El método debe de ser método interno. Si dice externo, quiere decir que no lo liberó la computadora, y primero debemos liberarlo antes de que podamos apagar el cromatógrafo. Cuando ya está todo listo para apagar, presionamos el botón de apagado y cerramos la llave de argón. Finalmente, la computadora ya estaba apagada. Apagamos el regulador y nos conectamos. Vamos a tapar con el hule. Lo dejamos como lo encontramos. El cromatógrafo, verificamos que todo. Y bueno, entonces todas estas son los procedimientos que hacemos para apagar nuestro cromatógrafo. Vamos a ver en una tabla en Excel qué resultados obtuvimos con nuestro cromatógrafo. Y entonces voy a dejar de compartir aquí. Vamos a abrir un Excel.
Y entonces ahorita nada más nos va a dar tiempo para hacer todas la tabla. Después en la siguiente parte del día de hoy vamos a llenarla porque nada más nos quedan 8 minutos de clase. Bueno, de esta sesión. Vamos a ver, primero hicimos inyecciones de etanol. 0.3 microlitros de etanol. Creo que habíamos quedado que a 25 grados centígrados, ¿no? Y entonces vamos a poner aquí volumen. Volumen en microlitros. Después tenemos temperatura de horno. En centígrados. Tenemos tiempo de retención en minutos. Tenemos área en microvolts. Vamos a pulsar este de acá. Microvolts segundos es área. Tenemos altura en microvolts. La altura es H, el área es A. Y la relación área sobre altura en segundos. Ok, entonces todas las inyecciones fueron de 0.3. Temperatura del horno fue de 85, 120, 160 y 200. Tiempo de retención
2.068. Listo. Vamos a reiniciar nuestra sesión y los veo en un minuto.